Soy José María Maya y me he dedicado siempre al diseño gráfico y en paralelo pues también he escrito, me he dedicado a la pintura, a la fotografía y siempre he tenido la vocación de editar, ¿no? De editar cosas de tema cultural. Entonces, ya hace unos cuantos años, antes de venir a vivir a Granada, empecé a editar una revista cultural en Lleida, que se llama Plec, y al venir a Granada, pues se me ocurrió repetir la experiencia, porque esa revista sigue funcionando y bastante bien. Contacté con gente de la ciudad y surgió como una revista hermana, Lumbre. Ahora ya es, incluso Lumbre pues ya tiene más páginas y tiene casi más vida que la hermana mayor, ¿no? Entonces la editamos con Jaro Acaña Mendoza, que es mi compañera, y un grupo de amigos que nos ayuda, pues formamos un equipo altruista, ¿no? De colaboradores, tanto en la realización de la revista como colaboradores externos que nos envían artículos regularmente, etcétera. Cuando nos reunimos por primera vez el equipo generador de la revista, eh, yo tenía unas ideas un poco con mi experiencia como editor, y entre ellas incluía un nombre, que no lo voy a decir, que a mí me gustaba mucho. Pero de pronto llegó un muchacho, precisamente nuestra portada del número 7, Guille Santaolalla, que es un rockero que desgraciadamente ahora no colabora con nosotros porque vive en Madrid, y llegó diciendo, he tenido una idea en la ducha esta mañana, que la revista se podía llamar Lumbre. Y a todo el mundo le gustó tanto que yo ya no propuse mi nombre alternativo y se quedó Lumbre. Y la verdad es que ha sido un éxito porque, aunque yo tenía mis dudas, porque tenía otra candidatura, la verdad es que gusta mucho y creo que tiene toda la simbología que nosotros le queríamos dar, ¿no? Entonces, Lumbre, pues como se ve, es una revista en pequeño formato, en blanco y negro, sin publicidad ni subvenciones, que trata la cultura como un conjunto. Tenemos como un subtítulo, que a veces utilizamos, la cultura como ecosistema. Esto es la globalidad de la cultura, no solamente las humanidades, porque a menudo pensamos que culturas solamente son algunas ramas de las humanidades. Nosotros hemos querido, pese a la limitación del espacio, abarcar el sentido más amplio de la cultura, como por ejemplo es la ciencia, la técnica, etcétera, ¿no? O en todo caso, cualquier otro tema, desde un punto de vista cultural, pues tendría cabida. Por supuesto, también una cosa que nos preocupa bastante es eso que se llama la cultura de la paz, ¿no? O sea, temas de solidaridad también le damos pie. Bien, si os parece, vamos a hacer un pequeño recorrido por los números que han aparecido hasta el momento. Y entonces aquí tenemos el número 1 y nuestro primer modelo de portada fue Juan de Dios Salas, archiconocido, ¿no? Pues el director del Círculo del Cineclub Universitario, que fue muy amable. Es la primera entrevista larga que publicamos, la primera portada, y además tuvo el detalle de continuar colaborando con nosotros. Durante muchos números nos fue enviando unas colaboraciones extraordinarias de cine que todo el mundo le entusiasmaban. El número 2 se lo dedicamos a Kim Pérez, ya sabéis que es un personaje muy conocida como historiadora, bueno, como historiadora quizás no tanto, ¿no? Más por su actividad social, ¿no? En el terreno del LGTBI. Pero aquí lo que hemos querido descubrir es que además es una brillantísima historiadora y también a partir de este primer contacto ha continuado colaborando con nosotros con algunas historias excelentes sobre la Granada musulmana y sobre todo una parte bastante desconocida sobre la Granada judía. En el número 3 nuestra portada fueron tres poetas jóvenes que acaban de publicar una antología de la joven poesía andaluza desde Granada, ellos eran los antólogos, y son Rosa Belbel, Carlos Allende y Juan Domingo Aguilar, bueno, ahora muy conocidos. Rosa Belbel, por ejemplo, es prácticamente una estrella de la poesía en este momento. Entonces eran tres amigos, tres poetas, que habían hecho una edición, bueno, que es
creo que todavía es una edición de referencia sobre la joven poesía andaluza. En el cuarto número ya pues nos pusimos flamencos, ¿no? Porque era nuestro primer aniversario, como es trimestral, con el cuarto número cumplíamos un año y contactamos con Jorge Fernández Buzo, que esporádicamente nos ha hecho colaboraciones muy interesantes. Esta fue la primera y él nos propuso a Alba Heredia, esta bailadora extraordinaria, para la portada y para la entrevista de fondo. Y bueno, es un honor y un orgullo tenerla entre nosotros porque, claro, siendo una revista de Granada, el flamenco tiene que estar presente. Está presente en otros textos, ¿no? Pero, como no, en una portada. En el número 5 posó Adriana Tejero, que es una dibujante que normalmente solemos ver sus dibujos en muchas portadas, a veces que pasan como anónimos, pero es una dibujante extraordinaria que se dedica al mundo editorial y particularmente a las portadas de libros. Creo que gran parte de su producción estaría en la editorial Esdrújula. Aquí creo que fue Kim Pérez un día hablando de Morma que dijo, ahora faltaría una familia, ¿no? Porque siempre salen personas solas, en el número 3 salieron 3 poetas, pero una familia. Bueno, eso fue una premonición porque casualmente se nos ocurrió entrevistar a Antonio Montalvo, que es un pintor excelente, al cual conocíamos, además de como pintor, como vecino, ¿no? Una persona además muy amable. Y resulta que su mujer, Irene Sánchez Moreno, también es una excelente pintora, justamente en este momento tiene una exposición extraordinaria en Madrid, y al ir a hacer las fotos al estudio pensamos que podría ser una entrevista doble, como así fue, pues se unió el pequeñín de la familia que ya, como veis, apunta maneras con sus pinceles, y entonces en esta portada se cumplió la broma que un día nos hizo Kim de sacar una familia entera, ¿no? Luego, en el número 7, pudimos sacar a Guille Santaolalla, que era una persona de la casa, como he comentado, la persona que sugirió el nombre de Lumbre, y es un rockero, hace un tipo de rock de autor, estaría entre el rock y cantautor, excelente, y publicaba un disco. Nos pareció que era una oportunidad extraordinaria para sacarlo a él también como protagonista porque se lo merece. Desgraciadamente, él, que nos hacía unas colaboraciones preciosas sobre guitarreros, entrevistaba a luthiers, algunos de ellos eran contraportadas de, bueno, algunas contraportadas son luthiers que él entrevistaba. Los primeros números tienen como contraportada a un luthier que era el colofón de sus entrevistas. Desgraciadamente, pues se fue a vivir por motivos profesionales a Madrid y ha dejado de colaborar con nosotros. Al mismo tiempo que salió el número 7 de Lumbre, sacamos una antología de poesía, versos al amor de la lumbre. Un poco la broma de esta antología es que muchos poetas acudían a nosotros pensando que era una revista literaria, una revista de poesía, ¿no? Esta idea que he comentado al principio de que la cultura parece que siempre se asimila exclusivamente con las humanidades, ¿no? Y claro, nos dolía que no podíamos publicar porque pues dedicamos un espacio limitado a la poesía, ¿no? Y claro, justamente en una ciudad como Granada que tiene tan buenos, poetas tan brillantes y tantos, ¿no? Entonces eso nos dolió y pensamos, ¿qué podríamos hacer sin convertir la revista en una revista de poesía? Y pensamos que un monográfico podría funcionar. Entonces, este monográfico, creemos que es un monográfico de referencia. Elegimos a 3 amigos para que se encargasen de hacer la antología, de contactar, y claro, debido a su prestigio, pues la cosa fue muy rodada, ¿no? Javier Gilabert, Fernando Jaén y Gerardo Rodríguez Salas son los 3 que se encargaron de darle forma a la antología, de contactar con todo el mundo. Además, ellos pues son conocidos y conocen a todo el mundo. Y así se creó esta antología donde cada página está dedicada a un autor, hay una foto, una pequeña biografía y un poema inédito. Esa es la idea de la monografía. Y al final conseguimos 106 poetas, nada más y nada menos. Y posiblemente falte alguno. Nadie se ha enfadado ni se ha quejado porque la selección se hizo muy bien. Y, en fin, hoy en día quizás ya se podría hacer una segunda edición ampliada, ¿no? Pero es una pequeña joya que ya quedan pocos ejemplares.
El número 8 pues coincide con la pandemia y aquí pues las cosas no han ido muy bien para nadie, ¿no? Esperemos que ya estemos en los últimos días de la pandemia, las últimas semanas, ¿no? Entonces, en, sacamos en la portada a una mujer científica, Ana Guijarro Román, que es astrónoma técnica coordinadora del Observatorio de Calar Alto, ¿no? Esta mujer, como suele ocurrir muy a menudo con la gente que vamos conociendo, luego ha seguido colaborando con nosotros. De todas formas, la entrevista no tiene desperdicio. En el número 9, y con toda la seriedad y el rigor del mundo, entrevistamos a un payaso. Además, me hace mucha ilusión porque es un payaso catalán, que está afincado en Granada y además que es una persona muy querida, muy conocida por todo el mundo y buen amigo nuestro, que también se volvió a repetir el hecho que ya he mencionado varias veces, que a partir de su aparición él ha ido haciendo colaboraciones. Este hombre, Benito el Pelito, aparte de ser un excelente profesional, tiene una característica que igual lo hace único en el mundo, al menos a mí me lo parece, y es que edita unos fascículos para enseñar a ser payaso, el arte del payaso, ¿no? Y se los edita él mismo porque él escribe, él dibuja, tiene mucha gracia y tiene mucha experiencia. Entonces, aparte de ser un excelente profesional, es editor de unos fascículos y cualquiera que quiera aprender a ser payaso y quiera disfrutar con ello, pues se puede suscribir y lo recibe en su casa. También los edita por internet y en Facebook también está muy activo en las redes. Siguiendo con la idea de que también creemos que es muy importante la cultura de la paz, ¿no? O sea, tratar la solidaridad es algo que es muy paralelo, porque en los tiempos que vivimos, ¿no? Con la cuestión de la emigración, etcétera, pues es imprescindible, ¿no? Hablar de otras culturas, etcétera, ¿no? Entonces, con esa preocupación, contactamos con Silva Koniecki, que es la directora de Granada Acoge, y aquí le pudimos hacer una entrevista a fondo donde habla con mucho conocimiento de causa de todo el tema de la emigración, de cómo se integran y de cómo pues practican, vienen con su cultura, ¿no? Y entonces algunos pues acaban incluso teniendo éxito pues como músicos de instrumentos que aquí no son muy frecuentes, de música étnica, en fin, es una gente muy interesante que conocemos muy poco, conocemos los conflictos, pero no conocemos lo que aportan, ¿no? Entonces Silvia nos lo explica de forma muy brillante en este artículo, en esta entrevista. Más música, más música, el cantautor y tanguista Carlos Andreoli, el último trovador, que es un hombre argentino, afincado hace muchos años, enamorado de Granada, no puede ser de otra manera, ¿no? Y lo conocíamos hace mucho tiempo, solía venir a nuestras presentaciones, entonces teníamos ganas de dedicarle una portada por lo que representa la música del cantautor y el tango. Granada es una ciudad universal del tango, aquí hay una afición al tango extraordinaria, como en tantas y tantas ciudades del mundo, ¿no? Porque el tango es algo más que Argentina y Uruguay. Y también a partir de esta colaboración, pues ya nos ha hecho alguna otra, entrevistando él a su vez a otros compañeros músicos, etcétera, ¿eh? Llegamos al número 12 y aquí tenemos otra entrevista de mucho calado humanístico y sociológico, porque Jesús Ortiz, conocido como Polidori, cuando escribe suele decir Polidori, entrevista a Elisa Cabrerizo, que es una persona muy conocida en la sociedad granadina, es una muy brillante médico forense y además es concejala del ayuntamiento, ¿no? Entonces, aquí la entrevista no se hace en tanto que persona política o persona pública, sino en tanto a la intimidad de una mujer que además tiene una carrera profesional científica bueno, de mucha dificultad y muy interesante, ¿no? En todo caso, no tiene desperdicio esta colaboración. En el número 13
Tenemos otra colaboración de Jorge Fernández Busto, al cual ya he citado. No todas sus colaboraciones son de portada, pero en este caso vuelve a ser portada, porque entrevista a un pianista extraordinario que pese a su juventud, está ganando una cantidad de premios en todo el mundo muy importantes y pese a ser de Granada, pues no es muy conocido porque las exigencias profesionales lo llevaron a Madrid desde adolescente y entonces está afincado en Madrid, pero ha ganado muchísimos premios. Es Carlos de la Branca del Orza y bueno, y el texto pues no puede ser de mayor calidad literaria, escrito por un experto en música y un gran escritor como es Jorge Fernández Busto. Ya llegamos al número 14 y aquí le dedicamos la portada al mundo del cómic, de la ilustración y el cómic. El cómic es uno de los temas que siempre nos gusta mucho tratarlo, pero claro, como tema de portada nunca, bueno, teníamos en mente, Granada es una ciudad de grandísimos dibujantes, no todos afincados en ella, precisamente porque son tan importantes que viven muchos, algunos en París, en Los Ángeles, en Nueva York. Hay varios premios Bill Eisner, que es como el premio Nobel del cómic. Yo creo que pocas ciudades tienen tantos premios Eisner como tiene Granada. Y bueno, pues entre toda la gente que conocemos, pensamos en Rubén Garrido por su veteranía y por su experiencia y porque es una persona muy conocida y muy querida del cómic, pensamos que él lo podría representar. De todas formas, en este mismo número hay varios artículos más sobre cómic, por lo cual nos invitaron a participar en la Feria del Cómic de este año. Ha sido un placer estar ahí con los dibujantes y en fin, el mundo del cómic es un mundo apasionante. En todo caso, Rubén Garrido pues tiene una trayectoria muy extensa, muy antigua, porque ya de muy joven dibujó y ganó premios importantes. Luego también se ha dedicado al diseño gráfico y a otras cosas relacionadas con la imagen, pero por lo que es querido y recordado por la mayoría es por sus experiencias en el cómic y aquí es un poco lo que reivindicamos, lo presentamos como dibujante y se repasa un poco su trayectoria, precisamente coincidiendo con cosas que él ha editado recientemente, que algunas muy antiguas pero que eran inéditas, ¿no? Entonces este es nuestro especial homenaje al cómic. Y ya llegamos al número que estamos presentando estos días, que es la novedad, que es el número 15. Bien, aquí tenemos el último número de la cosecha lumbre, el número 15. Tuvimos el honor de presentar el otro día en la Biblioteca de Andalucía. Entonces partimos de una portada preciosa de la pintora Aina Nicolás, una pintora francesa afincada en Granada hace unos 50 años. Es una pintora de una factura exquisita, muy minuciosa, una pintora que lástima que la revista no sea en color para poder disfrutar de su obra, pero lo que también es muy, muy interesante es su vida, ¿no? Una vida apasionada, larga, afortunadamente, y donde ella libremente eligió vivir en el sur. Renegó de su París de origen, allí vivió la experiencia de mayo del 68, etcétera. Todo eso nos lo explica con mucho detalle en esta entrevista. Entonces, los contenidos principales, bueno, empezamos por un sentido homenaje a Almudena Grandes, ¿no? Recientemente fallecida, aunque nosotros como característica no solemos tocar temas de actualidad porque no queremos competir con prensa tan buena como la que existe en nuestra ciudad, entonces todos nuestros trabajos suelen ser intemporales, ¿no? Luego iniciamos con un pequeño reportaje sobre una revista preciosa que hacen unos chicos muy jóvenes del Distrito Norte, que le llaman Norte Times, y que además se han reinventado porque debido a la pandemia ya no la pueden hacer en papel, entonces la siguen haciendo en digital y van por el barrio colgando estos carteles con el código QR para que la gente pueda fotografiar y entrar directamente en la revista. Aquí viene la entrevista, que no tiene desperdicio, es bastante extensa, con la pintora Aina Nicolás. Hemos reproducido algunas fotos antiguas de cuando ella llegó a Granada, con su compañero Luis, que era madrileño. Bueno, este es uno de los casos donde lamentamos que nuestra revista no tenga color, porque hemos reproducido algunas de sus pinturas, que son una exquisitez de color y de detalle. Suelen ser paisajes de la provincia y algunos de la ciudad, en fin, muy, muy, muy bonitos.
y muy coloristas. Junto a estos paisajes también hemos reproducido algunas fotografías históricas de cuando ella llegó, siendo muy joven, con su compañero Luis, que era madrileño, buscando el sur del sur, y se enamoraron de Granada. Más fotos de ella, más fotos de su obra, una foto muy bonita de su casa. Y luego aquí llegamos a una colaboración estructural y de las más apreciadas de la revista porque no tiene desperdicio. Son historias del Albaicín, que escribe Antonio Monleón y dibuja Ramón Carlos Valor. Hace ya mucho tiempo que aparecen y son historias que alguien tiene que contarlas y es imprescindible que se cuenten porque son deliciosas y muchas ya pues son de otra época y si no es por ellos caerían en el olvido. Otro artículo estructural sería este que firmo yo mismo, Los leones fuman marihuana, que es un poco sobre Etiopía, que es un país al que yo quiero mucho, ¿no? Una de nuestras colaboradoras más frecuentes y constantes es Cristina Zarca, que aquí entrevista a otra Cristina, de ahí el horror. Cristina Gálvez, que es una poeta y escritora sobre todo de cuentos, muy interesante. Aquí la entrevista se centra en el último libro publicado de cuentos, que es El verano ya no está aquí. A continuación le dedicamos unas páginas al mundo del dibujo, ese mundo tan brillante, donde hay gente tan buena en nuestra ciudad, en Granada, ¿no? Y a este grupo paradigmático de los Urban Sketchers, que aunque tenga este nombre tan anglosajón, lo inventó un español que reside en Estados Unidos, un chico joven, periodista, que tuvo que ir a trabajar a Seattle y se aburría y tenía el hobby de dibujar en la calle. Entonces, este hombre se le ocurrió crear, bueno, darle visión en las redes sociales y tuvo tal éxito a nivel mundial que incluso los fabricantes de cuadernos, de lápices, bueno, están sorprendidos y maravillados reconocen que ha habido un antes y un después de la aparición de este grupo. Este grupo está organizado a través de las redes, es un grupo voluntario, altruista, no jerárquico, donde cualquiera pues, se puede apuntar a pasar una buena tarde dibujando. Y en la actualidad se extendió como la pólvora y existen grupos de urban sketchers en todo el mundo. En cualquier ciudad de cualquier continente uno entra en internet y busca en África, y en Asia, en cualquier continente, se asombrará de la cantidad de grupos organizados y de la calidad que tienen estos grupos. Entonces nos pusimos en contacto con el que lo creó aquí en Granada, que es el gran Miguel Ángel Lacal García, que es un conocido dibujante. Es muy conocido como acuarelista, pero también se dedica a la animación profesionalmente. Es tan conocido profesionalmente como animador como a nivel popular como acuarelista, y es una persona además muy simpática y nos explicó pues con bastante detalle cómo funciona el grupo y cómo funcionan los Urban Sketchers en general, en particular en Granada. El artículo está ilustrado con unas fotografías muy buenas de Ramón Carlos Valor, que es un colaborador habitual, y también un Urban Sketcher consumado, también uno de los primeros, y es muy interesante. Aquí está el curso de Payaso por correspondencia de Benito el Pelito, ¿no? No tiene desperdicio. Cualquiera que sea aficionado al mundo payasil, que es como él lo llama, tiene que seguir su curso por correspondencia, que vale la pena, se aprende muchísimo y se lo pasa a uno muy bien. Por otra parte, es muy profesional, es como todo buen payaso, es una persona muy seria. A continuación, una colaboración de Rubén Garrido, en la portada del número anterior, que ya también se ha vuelto colaborador habitual de la casa. Aquí nuestro experto en viñetas, José Carlos García Lerta, que además es un guionista de cómic muy conocido, nos habla de la pervivencia del western en el cómic. Es un género que, bueno, parece que no se da demasiada importancia, pero existe una gran cantidad de autores que se dedican a este género y además con una calidad extraordinaria, y él nos hace una recomendación muy interesante para iniciarnos entre lo mejor que se edita hoy en día.
Aquí tenemos una colaboración de la Sociedad Española de Química y Medio Ambiente, eh, donde nos, nos aconsejan que sería muy bueno para nosotros, para nuestra salud y para la salud del planeta, reducir el consumo de carne. No es un artículo radical, no es un artículo que esté contra la carne, sino simplemente nos explica por qué eso sería muy importante. Por cierto, empieza con una cita de Einstein en ese sentido, o sea que el tema ya viene de lejos, no es un tema que lo genere esta polémica actual de las macrogranjas, ¿no? Una colaboradora habitual nuestra, Josefina Martos Pellegrín, es una ludolingüista, además escritora y fotógrafa muy buena, que nos propone juegos. En este caso, eh, es un juego nuevo y lo ha llamado Aventurismos. Vale la pena jugar. Cualquiera que sea aficionado a la literatura, a la ludolingüística, se lo pasará muy bien. Otro artículo de Cristina Zarca, a la cual ya he citado antes, estos son más personales y también los ilustra con unos dibujos, unas pinturas que ella misma realiza. En este caso está dedicada a Safo. En este número nos fallaron algunas colaboraciones por temas de fechas y por ser la temporada de Navidades, etcétera. Entonces hemos recurrido a este artículo que lo teníamos en la nevera, que es un artículo muy interesante sobre Truman Capote, un escritor que siempre estará de moda. Ahora se habla mucho por este documental que está en las redes y del cual se ha hablado tanto, ¿no? Pero en realidad el documental no muestra nada nuevo, es un personaje tan poliédrico y tan suculento que siempre es noticia, ¿no? Entonces, en este caso, más que la biografía de forma lineal, el artículo está dedicado a su intervención en el mundo del espectáculo, del cine y de la televisión, que bueno, la ha llevado a ser guionista, incluso hasta intérprete, incluso estuvo nominado a los Globos de Oro por una interpretación que hizo en una divertida parodia sobre detectives que se tituló Un cadáver a los postres. En fin, es muy interesante. De Josefina Martos Pellegrín, que ya le hemos presentado antes como colaboradora habitual, hablamos del último libro que ha editado, que es muy interesante y acaba de ver la luz, Ejemplares vivos a la luz de la luna. Federico Vázquez de Castro es un químico, doctor en química y especialista en ciencias ambientales, que colabora habitualmente con nosotros y en este caso nos ha dedicado este artículo tan interesante sobre salud y medio ambiente. Otra colaboración habitual, en este caso la editora Jara Caña Mendoza, que se titula Salud, Poesía, Ciencia y Alegría, y habla de la propagación del sonido. Siempre son temas científicos visto con una óptica un poco diferente. Un colaborador habitual del mundo del cómic es el Gran Buil, un amigo personal, que nos hace siempre una página de lo más inquietante. Es un cómic muy especial, una visión del cómic un poco diferente. Cosas habituales que ponemos, pues un poco para llenar espacios, a veces sobre graffiti. En este caso hemos hecho esta página sobre frases callejeras, que algunas son muy divertidas. Otra sección habitual, libros libres, donde presentamos 3 libros, digamos, de los que no están en el circuito de los bestsellers, ni de los bestsellers ni de los escaparates de las librerías, sino que son esos libros geniales, pero que han quedado un poco olvidados y como acudimos a especialistas, pues siempre nos recuerdan cosas muy interesantes. Y del mundo gráfico, que es una cosa que nos preocupa mucho, que la revista tenga un porcentaje gráfico similar al literario, hemos encontrado en la red estos alfabetos tan interesantes. El de las piedras es de un fotógrafo checo que además ha creado una web donde uno puede utilizar las piedras, estas letras que se dibujan caprichosamente en las piedras de un río, y se puede utilizar como fuente tipográfica. Es una curiosidad, y una curiosidad muy interesante. Y el otro, pues es un trabajo de un fotógrafo urbano muy bueno, que ha tenido la sensibilidad de preocuparse a través de los tejados y de esas formas casi abstractas
de la urbe cuando miramos al cielo, pues formar un abecedario y es, bueno, el ejemplo es muy interesante, ¿no? Y por último, una colaboración habitual de Ramón Carlos Valor, que es su libreta de apuntes, es un Urban Sketches, como antes he comentado, y en la contraportada, en las últimas contraportadas, solemos publicar algunas de estas páginas que son de una calidad extraordinaria, son de estos dibujos rápidos, pero muy detallistas y entrañables. Bueno, como he comentado antes, la revista Lumbre carece de publicidad y de subvenciones, entonces la financiamos pues a base de venderlas en algunas presentaciones que hacemos. Cada vez que sale un número, pues para nosotros es una fiesta, es cada 3 meses, ¿no? Y organizamos algunas presentaciones, algunas muy pequeñitas, en familia, en pequeñas librerías, incluso en bares, y otras pues más elegantes y más dignas, como por ejemplo en Ofecu o en la Biblioteca de Andalucía. De todas formas, la revista, el último ejemplar y los números anteriores, puesto que al ser intemporal todos tienen su interés, eh, también los vendemos en algunos puntos de venta, muy pocos porque nuestra capacidad no da para más, ¿no? Pero en todo caso son libreros, grandes profesionales que nos conocen y que pueden aconsejar sobre el último número y los anteriores, ¿no? Entonces, algunos de los puntos de venta, El tiempo perdido, en la calle Puentezuelas, Subterránea, Horno de Abad, las librerías Babel, San Juan de Dios y Gran Capitán, Librería Praga, Mondo Vinilo, Consumo Cuidado, Librería Papelería Don Bosco, Librería Papelería Molinos, en la calle Molinos, el kiosco de prensa de la Plaza del Campillo, el kiosco de prensa de la Plaza Mariana Pineda, la librería Babelia y la librería Moriarty. Estos son los puntos principales. Bien, ya hemos comentado que hace unos días se presentó el número 15 en la Biblioteca de Andalucía, pero este viernes, mañana, a las 7:15, lo vamos a presentar aquí en Ofecun, que es una casa donde siempre nos han tratado muy bien y donde siempre presentamos todos los números. A veces, debido al COVID, se ha hecho de una manera muy reducida, en familia, pero siempre lo hacemos con mucho gusto y es un placer para nosotros. Otra presentación prevista para el día 15 de febrero, que ya lo avisaremos en redes debidamente, es en la nueva librería Moriarty, una librería preciosa, recién inaugurada en Granada, y será una ocasión para que muchos la conozcan, ¿no? Y nada, pues quizás salga alguna otra presentación, no decimos nunca que no a nada, porque como somos una revista que más un fanzine underground que una revista seria, ¿no? Pues estamos al quite en cualquier sitio que nos invitan a salir y a presentar la revista. Especialmente agradecidos, pues, en este caso a Ideal, que nos ha dado la oportunidad de presentarla a todos ustedes.